Y lo que está queriendo hacer el Congreso de la República es concentrar todos los poderes. Ahora quiere ya someter a la Junta Nacional de Justicia, ya ha logrado someter políticamente al Tribunal Constitucional. A la Defensoría del Pueblo también. A la Defensoría del Pueblo. Y también, dicho sea de paso, tiene controlado al Poder Ejecutivo. La señora Dina Boluarte no tiene ninguna independencia en relación al Congreso. Y estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa con Alberto Quintanilla, excongresista de la República, para hablar sobre algunos temas coyunturales al cual le damos la bienvenida. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenas Gracias. Buenas noches, Katiuska. Buenas noches, Pedro Paredes. Estamos aquí a tus órdenes, a las órdenes de ustedes. Queremos saber exactamente cuál es su percepción luego de que se conociera de este informe de esta misión especial de Naciones Unidas, en la que una vez más se ratifica un uso desproporcionado de las fuerzas del orden, de armas letales en torno a las manifestaciones sobre la presidenta Dina Boluarte. Mira, en realidad es el quinto informe que un organismo internacional se pronuncia sobre los hechos acontecidos en el Perú entre diciembre del 22 y marzo del 2023, en particular el 9 de enero de este año en Juliaca. Hubo un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otro informe de Amnistía Internacional, otro informe de American Rights Watch y dos informes. Este que han dado el día de hoy es un segundo informe de Alto Comisionado de las Naciones Unidas respecto a los derechos humanos. Y todos los informes coinciden, uno, en que hubo un uso desproporcionado de las armas, o sea, armas de guerra en contra de manifestantes. En segundo lugar, que no había ninguna evidencia de un peligro real que se vayan a tomar instalaciones o en particular el aeropuerto de Juliaca. Todas han ratificado que esto debe investigarse y sancionarse y que realmente el Estado habría cometido excesos al reprimir y ha costado a la fecha, como dice el informe, 50 muertos. Ya aumentó uno más, son 50 y más o menos algo de 248 heridos. Hay que recordar que estos organismos internacionales no solamente han escuchado a las víctimas y han viajado hacia el lugar de los hechos, sino han conversado incluso con la propia presidenta de la República, Dina Boluarte, con el premier, con las autoridades y con el Congreso. Y lo que se dijo en un inicio, el argumento de la presidenta y la premier, es que había un financiamiento por parte de grupos interesados en derrocar el gobierno de la señora Dina Boluarte, y se habló incluso que la minería ilegal e informal estaba detrás de ello, que el terrorismo también estaba detrás de ello y que se habían utilizado balas Dundun, y por eso era que el ejército estaba disparando directamente a los manifestantes. Pero eso entiendo yo que no ha sido probado, porque si no lo hubiera dicho en los informes. Mire, ninguna de las afirmaciones hechas por la presidenta Dina Boluarte, ni por el premier Luis Alberto Otárola, ni los ministros de Estado, en referente a esos hechos, ha sido probado. Dijeron, en primer lugar, que se habían autoeliminado. No hubo ninguna prueba de autoeliminación. Dijeron que habían usado, como bien señalas, armas, balas Dundun. Y no se ha probado de que no haya ninguna arma de guerra o arma que dispare algún proyectil utilizado por los manifestantes. Mucho menos armas Dundun artesanales, ¿no? Que cosa era totalmente falso. Cuando dijo que había financiamiento de narcotráfico, de la minería ilegal, no han presentado ni siquiera una placa de un vehículo. Que digan, digamos, el vehículo XJR de 548 era de tal fulano y que está vinculado a delitos de narcotráfico o de lo que sea. No ha habido. Que había, digamos, financiamiento e injerencia de los bolivianos, tampoco probaron nada. Los ponchos rojos, ¿no? De los ponchos rojos. Los ponchos rojos, dicho sea de paso, existen en el mundo aymara, tanto en el lado boliviano como en el peruano, pero no han presentado ningún nombre de una persona boliviana que haya participado o haya agitado o haya asusado. Se dijo por ahí el nombre de Evo Morales, pero después ya no han vuelto a repetir. Pero bajo el contexto de la protesta, ¿no es sesgado, por ejemplo, un informe en el cual termina excluyendo el intento de toma del aeropuerto o toma del aeropuerto como se dieron en algunas regiones del país, como en el caso de Ayacucho, por ejemplo, cuando se dio el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, indistintamente la forma desproporcionada de la reacción del ejército, el acto per se, y lo que también pasó en Juliaca, cuando intentaron tomar en más de una ocasión el aeropuerto de Juliaca?
no es sesgar una realidad frente a lo que realmente pasó en el contexto del enfrentamiento irracional con la actitud de la policía? No ha habido ningún intento de toma. Lo que pasa es que en las inmediaciones del aeropuerto, por la parte de atrás, hay una avenida bastante grande. Y en esa avenida se hacen en algunas veces pasacalles. Y en estas protestas se convocaron a movilizaciones y pasacalles en esa avenida de protesta. ¿Por qué? Porque en el aeropuerto se instalaban el bando del ejército y de la policía que había tomado el aeropuerto previamente. Entonces iban a protestar ante las autoridades que despachaban o actuaban o dirigían desde el aeropuerto. Pero eso fue la última vez, porque anteriormente ya lo habían hecho. Incluso se tuvieron que suspender las operaciones en el aeropuerto de Juliaca. Pero no ha habido ninguna toma del aeropuerto de Juliaca. Y he dicho ese de paso, mire, la pista del aeropuerto de Juliaca hace ya varios años que tiene problemas de mantenimiento. Entonces, varias veces se han suspendido vuelos por una semana hasta 15 días para reparaciones y no se ha reparado en su integridad. Entonces, coincide aquí, digamos, una situación de que hay problemas de manejo del aeropuerto por que está mal mantenida la autopista, y se dicen que los manifestantes que iban a protestar al aeropuerto porque era el lugar donde despachaban las autoridades que tenían a cargo el manejo de la región de Puno, que eran autoridades policiales y militares con otras autoridades que venían de Lima, y que en la práctica no salían del aeropuerto. Una cuestión, llamaron al diálogo después del 9 de enero de este año y querían que los dirigentes movilizados vayan al aeropuerto a dialogar con una comisión de 5 viceministros que habían venido al aeropuerto a dialogar, y los manifestantes no fueron. ¿Por qué? Porque si iban al aeropuerto los iban a detener diciendo que estaban intentando tomar el aeropuerto. Sin embargo, sí se cometieron otros delitos como bloquear carreteras, como apedrear ambulancias, impedir que la ambulancia llegue, algunos niños fallecieron, quemar comisarías, además propiedad pública y privada. Sin embargo, entiendo cuando se habla de proporción, si alguien está fuera del marco de la ley, bueno, se le detiene, no se le asesina, eso sí nos queda clarísimo. Pero también debería darse cuenta de esos delitos. Estoy de acuerdo con lo que dice el informe, porque si alguien comete ese delito de robar o saquear, así sean infiltrados, bueno, la policía debió tener un sistema para que sean capturados, pero no llegar al punto de balear a las personas. Hay varias personas que han tenido hasta 32 perdigones en el cuerpo y eso es inhumano. Miren, el Código Penal permite que uno se autodefienda, y el Estado ha debido presentar pruebas que estaba en peligro la integridad de sus policías o de los militares, y por eso es que respondieron baleando. No han presentado ninguna prueba. De los 12 muertos que hubo el 9 de enero de este año en Juliaca, 3 fueron asesinados en el Jirón Moquegua, que es un jirón céntrico comercial, muy lejos del aeropuerto. Mataron a un médico que estaba ayudando a los heridos y mataron a otras personas también en las inmediaciones del aeropuerto, pero en ningún momento hubo un real toma del aeropuerto. Después han dicho, por ejemplo, que habían asesinado a un policía Sonco. Quemado. Quemado también, ¿no? Pero después se ha visto en las investigaciones fiscales que el señor policía lamentablemente había muerto antes, y su cadáver fue llevado y fue quemado por los manifestantes, pero ya como, ¿no?, cadáver. Pero no quita el daño de crueldad. Grave. ¿Perdón? O sea, que el cuerpo haya sido, claro, que el cuerpo haya sido quemado después no quita el grado de crueldad con la que se terminó. No quita el grado de crueldad, pero digamos, hay que decir las cosas como son. O sea, fue asesinado previamente y hay una investigación fiscal que está determinando que fue producto de unas rencillas al interior de presuntas bandas de la Policía Nacional. Claro, después hablaron... Eso se terminó levantando como información, pero la muerte se registró en el contexto de la protesta que se estaba dando, que también es parte de la investigación. Pero fue días previos, fue muerto previamente, no fue muerto en la noche del 9. Pero es que la protesta no solamente fue el 9 de enero. La protesta estaba generalizada. Estaba desde diciembre, pero los hechos violentos donde hubo muertos
y el caso de ese policía Sonco no fue, digamos, en el contexto de los enfrentamientos. Eso queda absolutamente claro. No, queda claro su perspectiva, porque no queda claro en la para todo el perspectiva de país. las investigaciones fiscales. No, hay una investigación es que fiscal. no hay conclusiones en ese Yo sentido, está en la considero investigación. que es muy insensible decir cuál muerte fue peor, ¿no? Está No, yo muy soy mal. absolutamente condenable. O sea, yo creo que hay que lo que pasó con investigar el quiénes señor son. Sonco, y eso ahí es donde viene mi comentario, porque recordemos que este informe le pidió a la presidenta Dina Boluarte tener todo un equipo especializado de fiscales en derechos humanos para hacerle la investigación, y eso no ha ocurrido. El abogado de IDL, Juan José Quispe, ha dicho que los 12, solamente 2 son especializados en derechos humanos, y ahí tenemos que trabajar, en que se sepa la verdad y en tener a personas preparadas para ello. Bueno, pero las conclusiones iniciales, o las peticiones iniciales respecto a la muerte de este policía, de la Fiscalía, dice lo que yo estoy repitiendo ahora, que no fue muerto en estos acontecimientos. Su cadáver fue quemado. Es la Igual de presunción. grave, no, ¿no? no Eso es la di- eso conclusión, porque dice el informe. la investigación no está cerrada, está continuando. No está Entonces, cerrada, pero digamos las peticiones mientras que la iniciales. El otro investigación tema también que tampoco está cerrado. Es que es importante dejar eso en claro, señor Quintanilla, porque entiendo su posición, la posición suya, Y la respetamos. y la respetamos, por supuesto, pero en el contexto real manejamos los términos correctos. Es bajo la presunción de la investigación que maneja la Fiscalía, más no es investigación cerrada. Mientras que no se cierra la investigación, no podemos decir que así pasó. Es la sospecha de indagaciones de hechos que va desarrollando la Fiscalía, que en el proceso se va a determinar la causa real de la muerte, pero no quita el daño y el nivel de crueldad con la que se actuó sobre el cuerpo sin vida o previamente aún vivo de este policía de apellido Sonco, que la familia sigue sufriendo. Yo estoy de acuerdo con ustedes, totalmente condenable, como es totalmente condenable también el fallecimiento de 6 soldados. Sí. Pero la versión inicial que dio el gobierno es que los soldados habían sido ahogados porque habían sido acorralados y obligados a meterse al río. Cuando los comuneros de Ilave fueron a salvar a los soldados que estaban ahogándose y salvaron a otros soldados. Y eso no se ha reconocido y sería también materia. Es un Tiene que caso no investigar. cerrado, es un caso no cerrado. Pero ciertamente, digamos, la versión que dio el gobierno inicialmente de que habían sido obligados a meterse al río y ahogarse ahí, no es cierto. Pero habían también versiones de soldados que mencionaban que habían sido apedreados y que se vieron forzados a entrar al río. Mire, por salvar su vida. las investigaciones del periodista Libodomir Fernández de La República, que ha estado en el lugar de los hechos, no sé si por casualidad o sabía que iba a haber algo ahí, pero estuvo ahí, es diferente a la que da oficialmente el pero gobierno. ese de una persona. Pero en todo caso, lo que queremos Es una persona. ahora es que el gobierno acelere las investigaciones a través de los organismos que le corresponden. El Ministerio Público, las oficinas de inspectoría de la Policía Nacional y inspectoría del Ejército, y digan qué pasó y quiénes son los responsables. Al igual que los colabore fallecimientos. con las investigaciones, así como el primer Alberto Tarola, y no guarden silencio. Y a su vez también queremos dejar un poco el tema e irnos al Congreso de la República, que nos genera mucha preocupación, porque tampoco se abrió investigación sobre el caso. Se ha abierto investigación sobre Pedro Castillo por mucho tiempo. Pero este caso Pero particular este nadie dice caso nada. no. Y eso también nos genera indignación. Claro, es ciertamente, digamos, los organismos del Estado, entre ellos el Congreso de la República, el Ministerio Público, deberían hacer investigaciones y dar a conocer los resultados. Porque la verdad, cuando se conoce cómo fue y se sanciona a los responsables, ayuda a curar las heridas. Si no, seguimos enfrentados en las interpretaciones y en las opiniones de lo que presuntamente habría sucedido. ¿Y qué opinión le merece este mismo Congreso? Como bien menciona Katiuska, que ni siquiera se inmutan de la situación de crueldad, de derramamiento de sangre que se dio en nuestro país en el enfrentamiento contra este gobierno, pero sí quiere sacarse a rajatabla a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por opiniones emitidas. Porque emite un pronunciamiento, se lo quieren bajar a todos y buscan una situación de leguleyada para que finalmente cambien a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que a los congresistas no les agrada. Pero en el tema de las muertes, en las protestas, a ningún ministro han investigado hasta el momento. Mire, había responsabilidades políticas que asumir y hubiese sido conveniente que hubiese habido alguna renuncia de un ministro o la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Tarola, pero no había nada. Ahora, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, que inicialmente había un preinforme que decía que no había ningún tipo de infracción y después se aprueba en el último día con el cargo a redacción un pedido de vacancia de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
por tres argumentos que no merecen, digamos, mayor situación. La primera es interpretar si una miembro de la Junta Nacional de Justicia puede estar en el cargo o una magistrada cuando ha pasado los 75 años. Puede haber una interpretación equivocada o no, pero eso es materia de administración de justicia y deberían haber recurrido a la instancia siguiente y en última instancia al Tribunal Constitucional para que interprete si la vocal Inés Villabolilla debía seguir o no después de los 75 años en el cargo. Es una cuestión de opinión. El otro tema que querían, digamos, de que no presentó su informe a tiempo. Bueno, ahí hay una excusa y habría que someterlos a un proceso de indagación disciplinaria y no como una infracción constitucional porque no ha presentado el informe. Ellos dicen que sí lo presentaron ante la comisión del Congreso y que no lo presentaron al Pleno porque no lo requirieron. Hay una cuestión de interpretación también ahí. Yo creo, digamos, que estos casos reflejan la voluntad por parte del Congreso de seguir concentrando poder. Y nuestro país es una república que basa el combate a los excesos, a los presuntos delitos y a las incorrecciones en la administración del poder en base a la división de poderes. Y lo que está queriendo hacer el Congreso de la República es concentrar todos los poderes. Ahora quiere ya someter a la Junta Nacional de Justicia, ya ha logrado someter políticamente al Tribunal Constitucional. A la Defensoría del Pueblo también. A la Defensoría del Pueblo. Y también, dicho sea de paso, tiene controlado el Poder Ejecutivo. La señora Dina Boluarte no tiene ninguna independencia en relación al Congreso. Y el Congreso tampoco ha demostrado tener y marcar una distancia del Poder Ejecutivo, porque cuando se concentra el poder, se cometen inevitablemente abusos. ¿Cómo está pasando? Y ¿Cómo está actos de pasando en la corrupción. actualidad? Y frente a ello le pregunto, ¿tanto poder, según la Carta Magna, tiene el Congreso? Y yo escuchaba lo que decía dos integrantes, Américo Gonza, que es de Perú Libre, y Héctor Ventura, de Fuerza Popular. Y para ellos les ha pesado y les ha dolido que la Junta haya exhortado al Congreso por lo que pasó con la señora Zoraida Ábalos. Decían, ¿cómo han osado ellos tener una injerencia en estos fueros que no le corresponde? ¿Tanto poder tiene el Congreso según la Carta Magna que nadie puede decirle nada? Miren, analicemos los tres poderes del Estado. El Poder Judicial es un poder que está disminuido desde el diseño constitucional, porque depende de los otros dos poderes en las partes administrativas, presupuestales, y hay mucho control sobre ellos. Y todo el mundo sabe que el Poder Judicial es un poder sometido a los dos poderes. En la división y fiscalización mutua entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha roto el equilibrio y ahora se está haciendo una serie de modificaciones para que el Congreso tenga mayor poder. Está concentrando poder. Y eso es un diseño de filigrama. La división de poderes y la mutua fiscalización hace que los tres que estamos sentados aquí nos fiscalicemos entre nosotros para no cometer ningún error. Y si cometemos, lo corrijamos. Pero cuando entre los tres que estamos aquí, uno es el que manda y los otros están subordinados, hay la posibilidad de que el que manda y el que somete al resto cometa mayores errores y no se corrija. Percibe usted que en este Congreso ya a los parlamentarios les llega altamente las críticas, lo que se pueda decir de ellos? Se creen todopoderosos. Han perdido toda vergüenza, ¿no? O sea, según las encuestas de opinión pública, el Congreso de la República tiene una aceptación de menos de un dígito, claro, 10%. Eso a un parlamentario podría hacerle que sea reflexionar. Oye, estamos completamente desaprobados, hagamos algo para mejorar nuestra imagen. Pero este Congreso hace todo lo contrario. Bueno, porque ciertamente, digamos, también se está viendo de que la movilización popular que debería dejarse que se exprese y escuchársela, no se le escucha. ¿Qué se ha hecho con las movilizaciones del sur a comienzo de año? Discutíamos en delante, se les ha reprimido. Y ha habido 50 muertos. En cualquier parte del mundo, 50 muertos en un quehacer social y político es un escándalo. Estoy de acuerdo con menos aquí. Otros países han tenido grandes protestas como París, por ejemplo, ¿no? Protesta, pero o Brasil mismo. Multitudinaria, o Brasil, y no ha ocurrido lo que ha pasado con nuestro país. Pero lo mismo que ha ocurrido en el Capitolio. Estados Unidos, había un intento de tomar el Capitolio, no había muertos. Pero aquí simplemente el Congreso no se asquea con la situación. Miren, lo que está buscando la derecha en el país es concentrar el poder y aplastar
al movimiento popular, aplastar la protesta. Yo tengo una similitud en mi análisis con 1990. En 1990 se debilitó el Estado, sobre pretexto de combatir a Sendero, se concentró el poder y terminó, evidentemente, correspondiendo a la violencia terrorista de Sendero, pero se terminó también saqueando el país. Y en esta oportunidad, sobre pretexto de responder a las movilizaciones populares, también se está concentrando el poder para reprimir al pueblo y aplastarlo. Ya no hay terrorismo en la actualidad, ¿o hay terrorismo? ¿Cree usted, para terminar, que Dina Boluarte tiene poder para que remueva a Alberto Otarola? No, no tiene ningún poder Dina Boluarte. Dina Boluarte es una socia menor y los socios que la dominan están desde el Congreso y desde el Fuerza Popular, etcétera, y la tienen ahí y la van a utilizar mientras la necesiten. ¿Para qué la tienen ahí? Para que asuma las responsabilidades y le van a decir, ahí está, los errores fueron de Dina Boluarte, pero no de la otra mayoría. Y para que lleguen hasta el 26. Están buscando ambos llegar hasta 2026, cuando ciertamente si escucharían realmente el sentir popular y vean la necesidad del país, hubiesen renunciado para dar un paso a una salida constitucional, como es el adelanto de elecciones, ¿no? Para renovar la política. En el antes conversábamos, el nivel de aprobación del Congreso, 90% de desaprobación, 10% de aprobación. El Poder Ejecutivo está por ahí, un par de puntos más de aprobación igual. Y el propio Poder Judicial también. O sea, estamos en una situación de precariedad y deberíamos ir a una reforma profunda donde realmente se renueve democráticamente la vida política del país. Es lo que necesitamos, renovar cruzada, la vida política del país. En Ecuador. Gracias, Alberto Quintanilla, congresista de la República. Muchas gracias por este diálogo y que la población, como siempre en casa, saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Gracias, Catiusca. Gracias, don Pedro. Gracias, Gracias. Quintanilla, por estar con nosotros.